Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse, de conocer un poco más sobre la realidad nacional e internacional que se relacione con nuestra querida patria Honduras. Importante en todo esto es que entendamos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros los hondureños en mejorar nuestro entorno, en tener las posibilidades de cumplir con las necesidades básicas. Y en este sentido es también congruente con lo que está pasando a nivel nacional e internacional, la parte política y la parte económica. Y por qué no decirlo también la parte religiosa con lo que está pasando en este preciso momento con la elección del nuevo Papa en Roma. Todas esas relaciones tienen que ver en un entorno tan pequeño, se puede decir, como el nuestro, claro que sí. La situación es que en este momento en Honduras hay mucha dificultad para poder satisfacer esas necesidades básicas. Tiene usted la posibilidad de contar no solamente con los frijoles, que en este momento andan casi rondando los 40 lempiras, la libra de frijoles. El problema que con el maíz no contamos lo suficiente, entonces se tiene que traer de afuera. Y eso implica una serie de daños también a la economía y daños a la economía familiar y por supuesto a la economía del propio país, así como otros alimentos que no se están produciendo en nuestra querida patria Honduras. Y por supuesto la pérdida de una gran cantidad de empleos, no solo en maquilas, que estas pues son generadoras de empleo y lo que interesa más es el empleo que otra cosa. Pero también se están cerrando varias empresas pequeñas, micro y mediana empresa, por múltiples razones, pero la principal es porque tampoco hay circulante en forma adecuada en el país y eso implica en general que tengamos la dificultad para poder adquirir, para poder comprar nuestras, lo que deseamos comprar en un momento determinado. Y a la vez entonces, si no existe eso, las empresas tienen su problema económico y tienden a cerrar. Más problemas de delincuencia, más problemas de inseguridad jurídica, más problemas políticos que tienen que ver con la tranquilidad emocional y la tranquilidad financiera en un país. Cuando hay trastornos o temblores o movidas políticas inadecuadas, fuera de ley, tenemos entonces un país inestable políticamente. Pero bueno, en este sentido vamos a abordar este tema porque en este año vamos a elecciones generales el 30 de noviembre. Y es un proceso en el cual se inició prácticamente oficialmente desde que se hizo la invitación o la convocatoria a elecciones primarias. Y todo esto ha sido un proceso y en este mes, por supuesto, la convocatoria a las elecciones generales. Y para abordar de este tema, traemos un invitado que tiene la capacidad de análisis y la capacidad para que nos haga comprender lo que está sucediendo en el país y lo que puede llegar a suceder si no tomamos en cuenta los cuidados y la capacidad de cada uno de nosotros los hondureños de ir a ejercer ese sufragio el 30 de noviembre. Se trata del general Isaías Barahona. Bienvenido, general. Un placer tenerlo en Unidos en Diálogo. Gracias por acompañarnos. Bueno, es un honor acompañarles, es un gusto. Ya nos hemos visto, hemos trabajado juntos antes. Así que me complace, me da gusto tener la oportunidad de estar en Canal 51, en Unidos en el Diálogo. Esa frase es importante. Honduras es una de las cosas que más necesita, diálogo. O sea, donde no hay comunicación adecuada, vamos a tener desacuerdos y los desacuerdos terminan casi siempre en una confrontación. Y aunque no sea violenta, es una confrontación de propósitos que puede llevarnos siempre a perder tiempo,
a perder oportunidades o a echar a perder las que ya tenemos en proceso. Así que creo que tiene un nombre increíble, buen nombre. Muchas gracias. Hay que levantarlo, por supuesto, y eso es parte de lo que pretendemos hacer el día de hoy, esta noche, comunicar lo que conocemos de nuestro país. Siempre un desafío se puede ver de todas formas, pero voy a abordar dos. Lo puedo ver como casi la destrucción que puedo tener o también la oportunidad de construir. Así que decidimos y cada uno debe decidir, y la sociedad en este caso debe decidir qué es lo que quiere hacer. Si quiere tirarse al piso porque él tiene un desafío enfrente o quiere atacar el desafío y convertirlo en una oportunidad de crecimiento. ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy? Honduras tiene 200, ¿cuántos son? 204 años. No, 204 años, hoy con el 1821, vamos a cerrar con 204 años en el 15 de septiembre de independencia. Y estamos como estamos. Y usted y yo ya somos responsables, y casi, bueno, prácticamente todos los que nos observen, ya somos responsables de lo que tenemos, ¿no? Ya tuvimos una acción en familia, una acción en la comunidad, una acción política, una acción profesional y otras en las que ya tuvimos que haber aportado. O sea, lo que tenemos es nuestro. Bueno o malo es lo nuestro, es lo que hemos sido capaces de construir y no podemos culpar a nadie. Yo sé que a veces culpamos, no, que los españoles, que los indios, que los gringos, dicen algunos. No, Honduras es nuestra. Así que lo que tenemos hoy en Honduras depende de lo que nosotros realmente hemos sido capaces de construir. Y eso fue salvando desafíos uno tras otro. A veces bien y a veces no fue tan bueno. Así que la situación de hoy puede ser como sea. Es importante leerla y poder definirla y decir, bueno, estas son las variables importantes de esta situación, estas son las que debemos operar en una determinada forma para tener un resultado adecuado. Pero eso no se puede hacer sin diálogo, eso no se puede hacer. Y diálogo no es como a veces pasa con este gobierno que tenemos ahora, que llama a una mesa y dice, yo soy el Estado, dice, usted no me diga nada, vamos a dialogar aquí. ¿Cuál diálogo? O sea, el diálogo es un monólogo. Ese es un monólogo, esa es una perorata para uno que está hincado allá y otro que está aquí hablando y diciendo lo que quiere, sin referirse siquiera al problema que tiene el otro. Eso no es diálogo. Eso es una humillación para cualquiera que tenga que ir a compartir, para no decirlo de otra forma, con alguien que tiene esa postura. Diálogo es, yo me siento y reconozco tu problema, como dicen en otras partes, y lo he visto en algunos anuncios en televisión, que dice, póngase en los zapatos del otro, tenga empatía, reconozca que aquel tiene una circunstancia y que la tiene que compartir con usted. Entonces, eso es un diálogo. Si yo me siento a la par de otro o frente a otro con el que tengo una contradicción de concepción o de voluntades, inclusive, pero voy con el ánimo de resolverla. Y eso no lo puedo hacer si solo yo quiero poner mis razones en la mesa, o si solo aquel tiene que pagar el costo de la solución. Tiene que ser un diálogo que permita llegar a un compromiso de una o más partes para asegurarse que el país puede caminar. Si no, no hay que hablar, no hay nada que hablar, pues quédese como está, vaya a su casa y vea cómo resuelve su problema usted solo, y si acaso puede. Entonces, insisto, me complace estar en un programa que se llama así como se llama, porque una de las primeras cosas que creo que tenemos que hacer los hondureños realmente es abrir un diálogo de todas las partes. No que lo dirija el gobierno, que lo dirija la necesidad que tenemos. O sea, comprendamos que tenemos un problema y que el problema, aunque yo lo veo de un lado y el otro lo ve de otro lado, es el mismo. No importa cómo lo esté viendo. Entonces, vamos a una acción de diálogo de individuos, de grupos, de sociedad entera, de gremios, de autoridades con los que no son autoridades. O sea, tiene que ser un diálogo abierto. Hay que abordar cada uno de los temas que la sociedad necesita resolver y asegurarnos de que encontramos esa solución. Cuando eso ocurre, usted va a ver un país que avanza en armonía. Si no ocurre, vamos a ver confrontaciones violentas a veces. Ya lo hemos visto en la historia reciente, no solo en Honduras.
O no solo en otros países, también en Honduras hemos visto confrontaciones. ¿Por qué? Porque las personas no queremos entender que el país me pertenece, pero le pertenece a usted y le pertenece al presidente. No le pertenece más al presidente de la República que a mí. O sea, nos pertenece en la misma dimensión. Yo gano tanto o pierdo tanto si el país se daña, y el presidente también. ¿Que el presidente tiene responsabilidades escritas en la Constitución? Sí, es cierto. Y las tiene que cumplir, porque para eso andaba pidiendo por montañas, por cerros, en pueblos y en todas partes pidiendo, pónganme de presidente. Nadie lo obligó. Nadie obliga a alguien que se ponga de presidente. Al Papa casi lo obligan, pero a los presidentes no. ¿Ya? Que Dios bendiga al Papa y que haga una buena, o sea, que traiga una palabra de armonía, de aliento para la humanidad, de esperanza para la humanidad, para acabar con esos grandes conflictos. Pero aquí en el interior, a los presidentes no los pusimos a la fuerza, ni a los ministros, ni a los jefes de las Fuerzas Armadas, ni a los miembros del Consejo Nacional Electoral, ni a los policías, ni a nadie. Nadie está a la fuerza. Todos ellos anduvieron pidiendo que se les colocara en esos puestos. Nos dijeron de todo, nos ofrecieron de todo, nos sedujeron en todos los sentidos para que se les pusiera ahí. Yo no voté por ellos, pero yo acepté que si la mayoría votaba por ellos, yo iba a aplaudir y someterme a esa autoridad que temporalmente se le otorga a un gobierno. Pero no es para que juegue con el país, o no es para que le impongan lo que él cree, no. Está en la ley lo que puede hacer, está en la Constitución. ¿Para qué va ahí? Dice, ahí en el preámbulo dice ¿para qué? Dice para construir una república, o para seguir sosteniendo una república con una democracia representativa. Cuando viene un gobierno y me dice, no, ahora aquí vamos a ser socialistas, ya me está cambiando el tema, porque me quiere cambiar la forma de gobierno, ya quiere convertirse en el único poder. Entonces ya no está cumpliendo con la ley, ya se me salió del mandato. Ya merece que el pueblo le llame la atención y le diga, hey, pare, por ahí no es. No le dimos esa posición para que venga y nos meta cualquier cosa en el sistema y desbarate lo que hemos construido. Así que aquí es donde la sociedad, una sociedad avanzada, por ejemplo, debe aprender a sostener lo que tiene, sostener lo que ha construido con mecanismos de la democracia, con diálogo, con acuerdos, con respeto a los acuerdos, con respeto a la ley. Cuando nos salimos de la Constitución, o sea, la Constitución tiene una virtud, igual que, y no quiero comparar los dos, pero en alguna forma se comparan. La Biblia nos hace iguales a usted y a mí. Y la Constitución, dentro del concepto de la República, también nos hace iguales. Dice que somos iguales. Dice que tenemos derechos y obligaciones igualitos. Que hay que valorarlos, sí, porque tienen otros parámetros, pero que somos iguales ante la ley, que somos iguales ante las oportunidades. Eso nos dice la ley. Así que tenemos obligaciones y responsabilidades iguales para trabajar en conjunto y resolver los problemas del país. Fíjese que con lo que usted ha dicho y trae algunas inquietudes, porque si en la Constitución está esa igualdad, sí, pero está la responsabilidad suya, las responsabilidades mías, pero las responsabilidades de aquel que anda pidiendo el voto para ejercer el poder que el pueblo le confiere. Por lo menos desde que yo tengo conocimiento de los gobiernos para acá, desde Suazo Córdoba, nos han prometido trabajo, seguridad, salud y educación. Sí. El otro nos ofrece salud, educación, trabajo y seguridad. Y el que viene nos pide salud, trabajo, educación y seguridad. O sea, solo que hacen es variar un poco la forma en cómo decirlo, pero todos nos han ofrecido lo mismo y el pueblo hondureño continúa con los mismos problemas que estaba hace más de 30, 40, 50, 60, 70 años o más años, sí, y las cosas se van empeorando. Sí. Y aún nos siguen diciendo que están haciendo lo mejor de lo mejor y que no hay nadie mejor que lo que estoy haciendo yo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como hondureños de una u otra forma empezar a enmendar este camino? A empezar a que no se nos siga viendo la cara por los políticos que hacen esto. Pero a la vez yo he visto, por ejemplo, cómo la gente sabe escoger, pero el problema es que hay un trastoque
en el momento de las elecciones, una parte en las mesas, otra parte en el traslado de los datos a la computadora y otra parte en la publicación de esos datos. O sea, hay algunos momentos específicos de ese proceso en el cual trastocan y doblegan la voluntad de la mayoría. Sí. ¿Cómo podemos hacer los hondureños, general, para ir enmendando estos entuertos y tener un mejor país? O sea, no estar aguantando hambre. La mayoría de la gente está aguantando hambre porque no puede comprar sus alimentos. No sabe si va a comer mañana. No sabe, y es más, no pudieron comer hoy muchos. Sí, así es. Y medicamentos no tienen. Claro. O sea, educación anda terrible. Sí, entonces, no hay generación de empleo, que es lo principal para que una persona pueda llegar a tener su capacidad adquisitiva y poder comprar sus alimentos, vestuario, el esparcimiento y seguridad y felicidad, lo que es salud, educación y vivienda, que son parte de las necesidades básicas de un ser humano. Que hay que resolverlas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ir enmendando este tipo de problemas que hay en el país? Bien, es una pregunta bien complicada esa, ¿no? Por supuesto. Bien fácil de decir, y no lo digo porque usted lo dice, no, la hemos dicho todos, es bien fácil de decir. Yo me estaba refiriendo a la Constitución porque ahí está la solución. Yo sé que usted me va a decir, ¿cómo? Ok, pero en la Constitución está la solución. ¿Qué quiero decir con esto? En la Constitución dice que el pueblo es el soberano, que no es el presidente. O sea, que no es el gobierno, es el pueblo el soberano. Entonces, ¿quién tiene que imponerle al gobierno cuál debe ser la norma y el estándar y la forma de hacer las cosas? Es el pueblo. Ahora, un pueblo empobrecido no tiene fuerza para imponerle a un gobierno. Y cuando nos salimos de la Constitución, entramos en la ley del más fuerte. La ley ya no funciona, la ley ya no es el contexto que gobierna las acciones y la convivencia. No, es la ley del más fuerte, es la selva. Y ahí el más fuerte es el que tiene más dinero, el que tiene capacidad de imponerse por la fuerza, o el que tiene la capacidad del gobierno para controlar prácticamente todo, y se vuelve inmoral. Ahora, no es que no se pueda. Aquí en América tenemos, y digo en América porque Europa ya está más vieja y hace mucho tiempo pasó por otros procesos, igual que Asia, pero en América tenemos ejemplos donde se puede vivir en democracia y donde los gobiernos se han dedicado a levantar, a subir el nivel de vida, estándar de vida de la población, pero no solo el estándar de vida desde el punto de vista de lo que puede comprar, de que puede tener trabajo, no solo eso, sino del respeto a sus derechos, del respeto a las obligaciones, del respeto al entorno, o sea, el cumplimiento de una ley que tienen. Por eso yo mencionaba, la Biblia nos hace iguales y la Constitución también en un contexto distinto. La Constitución en un contexto político y el otro en un contexto total, ¿ya? Pero entonces aquí, si el gobierno cumple con los mandatos que tiene la Constitución, deberíamos tener un resultado distinto. ¿Por qué no lo tenemos? Porque hay un ingrediente que afecta a todas las sociedades, que es la corrupción. La corrupción se mete por todos lados y es una venta de acciones, de individuos, de sociedad, o un robo de la acción. El gobierno se roba las acciones del poder y dice, aquí yo ahora hago lo que quiero. Y eso es lo que nos ha pasado. Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de muchos gobiernos donde se les olvidó para qué se habían nombrado en los cargos. Y dispusieron arbitrariamente de los bienes del Estado, del tiempo de los hondureños, de la vida de los hondureños. Y eso nos ha llevado al punto en que tenemos. Por eso yo hacía la referencia de que usted y yo ya somos culpables. Usted me dice, sí, pero yo no soy de gobierno. Sí, pero era pueblo. Y el pueblo estaba por encima del gobierno y no entendimos. O sea, los pueblos tienen que imponerse sobre los gobiernos. En los países desarrollados, excepto en las monarquías antiguas, porque en las modernas ya tampoco ocurre, pero en las monarquías antiguas el rey era el tope, pero eso ya pasó. En las sociedades modernas, los pueblos son los que mandan a través de sus leyes, a través de su constitución. Los gobiernos obedecen. Cuando un gobierno se sale de la norma, entonces hay una acción de gobierno
hay instituciones. Y aquí es donde vamos a hablar entonces del fortalecimiento de las instituciones, del respeto, de la no politización de las instituciones. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en Honduras? En Honduras hoy, el Ejecutivo es poderoso y está convencido de que es el dueño del país. Y todo su sistema funciona así, y por eso algunos de sus ministros insultan al pueblo y dicen, es que son unos pencos. Los otros dicen que son unos tales por cuales. Otra dice, yo soy el gobierno. Otros dicen, yo hago lo que quiero aquí, ¿quién me va a detener? O sea, llegan hasta esos extremos. ¿Por qué? Porque el pueblo no les impone la norma. Pero eso ocurre porque perdimos lo que la Constitución dice. La Constitución dice que tenemos 3 poderes y que son independientes. Pero hoy la Corte no es independiente. La Corte hace lo que quiere 1 o 2 personas del Ejecutivo. Y se colocaron ahí bajo negociaciones en donde 1 o 2 personas se pusieron de acuerdo para poner ahí servidores para ellos, no para el pueblo. Los actos de corrupción grandes están ahí en la Corte. Ahí el director del circuito de lucha contra la corrupción está preso por andar cobrando extorsión. Entonces, perdimos la Corte. La Corte está perdida. Obedece al mandato de 1 persona o 2 del Ejecutivo. Y luego tenemos un poder legislativo que también vende sus acciones a quien le paga mejor. Anoche hubo una situación irregular, pero gracias a Dios se logró contener. La mayoría no quiere la aprobación de una ley, pero usaron un mecanismo para intentar aprobarla. La gente retornó, pero ya nos ha pasado que no regresan. Y que no regresan porque estaban de acuerdo en no regresar algunos. Y es desafortunado porque esos diputados que tenemos en el Congreso y todos los diputados, otra vez, han andado por todas partes pidiendo. Y no quiero decir que todos los diputados, no, obviamente no. En la Cámara de Diputados estoy seguro que hay muchísimas personas honorables, personas que aman al país, pero tampoco pueden desempeñarse en esa forma porque el sistema, la ley del Congreso le otorga poderes a individuos para que manipulen los hechos. O sea, no son libres ahí dentro del Congreso, no son realmente representantes del pueblo, porque pierden esa condición dado que el mecanismo interno del sistema los somete. Entonces, ese es otro tema que tendríamos que resolver, asegurarnos de que los 3 poderes son independientes, de que el presidente del Congreso entiende que es un presidente de un poder del Estado y que no tiene por qué someterse a la voluntad de un poder ejecutivo, o a la inversa. O sea, cuando logremos independencia de poderes, entonces el país puede caminar mejor. Pero además de eso tenemos una fiscalía que se somete, tenemos un banco central que está sometido. Los bancos centrales son una de las unidades económicas más independientes que hay en casi todos los países, donde hay banco central, porque hay algunos lugares donde no hay. Pero los bancos centrales son independientes porque el presidente, que toda la vida, o sea, y es natural, los gobiernos del Ejecutivo toda la vida anda buscando más dinero. Pero si el Banco Central está sometido, va y se lo saca y lo usa como quiere. Y ya nos ha pasado en este gobierno y en otros. Entonces, ¿cuál es el problema? No cumplimos con la Constitución. Usted tiene la Constitución ahí. Y la gente, el otro día en uno de los programas, alguien dijo una verdad bien grande. ¿Cuál es el principal problema de todos los ciudadanos hondureños? No conocemos esto. La gente lo conoce y dice, la Constitución. Sí, pero no ha leído y no está claro, por ejemplo, que en el preámbulo nos dice qué es lo que quiere la Constitución, qué es lo que quiere el pueblo hondureño para Honduras. Aquí está dicho. Aquí nos dice, vas a tener estos derechos, vas a tener estas obligaciones, este es el tipo de país que queremos que seamos felices, todo eso, pero no se cumple porque de ahí todo lo que está aquí no se convierte en la guía para un gobierno. El gobierno hace lo que quiere. Y cuando ve la Constitución o ve algo, solo es porque está viendo cómo se salta un artículo y cómo crear una condición para que después no lo vayan a meter preso. Pero no porque dice, es que aquí dice que yo debo hacer felices a los hondureños. Por ejemplo, voy a referirme a un caso que me queda muy cerca porque provengo de Fuerzas Armadas. Si usted lee el artículo 245 aquí, a ver si lo encuentro rápido. Aquí está. El artículo 245 y el numeral 37 dice, estas son las obligaciones del presidente, ¿ya?
Poca gente sabe que el artículo 245 son las obligaciones del presidente. No nos enteramos y no le exigimos a los presidentes que cumplan esto. Aquí hay una cantidad de responsabilidades que el presidente debe cumplir. ¿Qué dice? Artículo 245. El presidente de la República tiene a su cargo la administración general del Estado. Son sus atribuciones. Esto es lo que tiene que hacer. En el numeral 37 dice, velar porque las Fuerzas Armadas sean apolíticas, esencialmente profesionales, obedientes y no deliberantes. Y aquí, hoy, es el Ejecutivo el que más incide en la politización de las Fuerzas Armadas. Se ha metido en todo, se quiere meter en todo, las quiere tener para sí, los quiere convertir en sus peluches. Ya les ocurrió ahora que son los defensores de las Fuerzas Armadas. ¿De qué? Las Fuerzas Armadas no necesitan que la ande defendiendo un político. Las Fuerzas Armadas lo que necesita es que ese sector político, ese gobierno, le provea de las condiciones para cumplir su mandato constitucional que está en el artículo 272. Y esas condiciones comienzan por no politizarla. De hecho, las Fuerzas Armadas siempre han gozado de un excelente prestigio. Sí, claro. Y que se ha ido deteriorando en estos últimos años y principalmente en estos últimos meses. Es que eso es como la niña bonita de cualquier pueblo que se deja, o que viene el narcotraficante del pueblo, y no, bueno, perdón, voy a cambiar, y que viene el poderoso del pueblo y dice yo me la quiero llevar, y se la lleva a la fuerza, la deshonra, ¿sí? Además de que se deshonra a él, pero no le importa, él ya no tiene honra, ya no le importa, pero se la lleva y la deshonra. Aquí pasa lo mismo, el poderoso del país viene y quiere agarrar a la Fuerza Armada y jugar con ella, porque no se ha dado cuenta de que tiene un artículo aquí que le obliga a velar porque no ocurra eso. Y eso incluso está también en el artículo 172 claro, de la Constitución, donde le da esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas también. Así es. Entonces, y aquí mencioné solo uno, pero hay un montón de estos. A ver, ¿cuál es el último número? El 37 es el último, justamente. A ver, no, miento. El 45. Hay 45 mandatos que el presidente debe cumplir. ¿Se los exigimos? No. ¿Quién falla? ¿El presidente o el pueblo? Los pueblos tienen que tener carácter. Y ahí es donde hemos fallado nosotros. Hemos permitido que pandillas, y digo pandillas, no, que grupos de intereses nos impongan sus intereses, cuando de verdad debemos pelear. Y no estoy diciendo con esto que nos debemos volver enemigos de quien tenga dinero, de quien tiene autoridad. No, ese no es el punto. Eso es destructivo también. Es que debemos ajustarnos a lo que dice la ley. ¿Cuál es la responsabilidad del pueblo? ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades que escogemos para que conduzcan al país durante un periodo determinado, bajo determinadas condiciones, sin corrupción, con cumplimiento de los mandatos, para que entonces usted pueda tener una agricultura que funcione, una seguridad que funcione, una escuela que funcione y todos los beneficios que los hondureños queremos? Pero cuando los que acceden al gobierno, lo único que están viendo es cómo se van a volver ricos, cómo van a conseguir más tierras, cómo van a hacer los grandes negocios y cómo van a someter a todos los demás magnates, y cómo van a violar la ley para poder quedarse 2 años más o 4 años más o los que sea, entonces ya perdimos. Y si no se los imponemos, no hay forma. Pero hay formas. Y digo hay formas porque, otra vez vuelvo, aquí en América tenemos países amigos que lo logran. Ve el caso, por ejemplo, de Uruguay, en América del Sur. Ahí está Uruguay. Tiene presidentes de derecha, presidentes de izquierda, y no se han matado ni se pelea. Los presidentes respetan la ley, porque si no la respetan, ese pueblo va a decir, hey, ¿qué pasa? ¿Ya? Aquí, en Honduras, los gobiernos extorsionan y presionan tanto al pueblo que nos han llevado a los extremos de lo que después pasamos cantando, me dieron golpe de Estado. Pero es que lo provocamos, pues. Provocamos a los pueblos, provocamos a las instituciones. Pero ese es el problema, general, porque ese sector permanentemente, como una gotita de agua, está diciendo esas cosas de tal forma que se lo terminan metiendo en la cabeza todos. Sí. Pero los otros grupos, que son en este caso la oposición, simple y sencillamente se han quedado siempre de brazos cruzados y dejan pasar todo. De tal forma que se viola la Constitución permanentemente. Y les encanta andar dando, por ejemplo, dádivas a la población con canastas, con sacos o bolsas solidarias,
bonos de esto, bonos de lo otro, que nada de eso le saca de la pobreza a nadie, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Así es. O sea, tenemos una situación completamente al revés, equivocada, de la solución para poder sacar a un pueblo como el hondureño del subdesarrollo. Y definitivamente entonces nos mantienen en la pobreza y en el subdesarrollo permanente para mantener subyugado y aprovechándose de esa nobleza del pueblo hondureño. Pero vamos a ir a una pausa y luego retornamos para profundizar un poquito de esto, porque el 30... ¿Cómo y qué tenemos que hacer? Claro, el 30 de noviembre vamos a elecciones generales. Así es. Pasamos recientemente unas elecciones primarias donde hubo unos entuertos como partos complicados que no se deben repetir, claro, como se dice. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo y ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de darse cuenta de la problemática nacional, de percibirla de otra forma, pero a través del diálogo buscar las soluciones, que de eso se trata en este programa. Este 30 de noviembre vamos a un proceso electoral. Tenemos que abrir bien los ojos los hondureños, tenemos que analizar muy bien lo que ha pasado en estos últimos 30, 40, 50 años o 100 años para los que tienen casi los 100 años de vivir en este momento. Y analizar de tal forma que veamos en el juego en el que nos han mantenido y difícilmente salir de la pobreza, eliminar el hambre y llevar los frijolitos a la mesa si continuamos con los mismos, porque vamos a tener los mismos resultados. Cuando se separan las familias, las sociedades, lo que provoca más bien es debilidad de la sociedad y debilidad de los hogares y mantenernos en esa pobreza. Ningún país en el mundo ha superado el subdesarrollo o la pobreza física y la pobreza mental cuando hay divisiones, peleas permanentes. Es importante en este caso entonces darnos cuenta que quien nos mantiene en ese pleito y separados permanentemente son los que desean que no salgamos de la pobreza y desean mantenernos en esa pobreza. Ejemplo, lo que está sucediendo en este momento con el general Romeo Vázquez Velázquez, por ejemplo. Lo que está sucediendo con los demás generales que en su momento lo que hicieron es cumplir una orden de un poder judicial. Que si lo queremos ver desde ese punto de vista, entonces a quien tienen que perseguir no es a los generales, sino que al poder judicial, a quien dio la orden de que se hiciera ese tipo de procedimientos. Pero nos quieren mantener permanentemente en este pleito, de tal forma que el general Romeo Vázquez Velázquez está protegiéndose de un posible atropello y daño que le quieren hacer a él y a su familia. O sea, en este sentido, también, general, ¿cómo podemos nosotros los hondureños ir sanando estas heridas y buscar la manera de que no siga ocurriendo lo que nos quieren mantener permanentemente en este pleito social y familiar? Bien, usted se refirió al general Romeo Vázquez Velázquez. Yo le entregué mi cargo de jefe de Estado Mayor conjunto a él. Él me recibió. O sea, tuvimos las mismas responsabilidades en el país. Un jefe de Estado Mayor cumple con órdenes constitucionales, no órdenes arbitrarias. En aquel momento, la Corte Suprema dio una orden, la Fiscalía dio una orden, ordenaron deténgalo, haga lo que tiene que hacer. Obviamente ahí se producen algunas circunstancias en las que se toman decisiones que tal vez después hay que explicar. O sea, no es simple, pero eso no ocurrió porque al general Vázquez se le ocurrió en algún momento, vamos a sacar al presidente. Así no fue. Eso ocurrió porque ese presidente que teníamos en ese momento se le ocurrió que quería violar la ley. Y las instituciones de Honduras, el Congreso le dijo, señor, no se puede, pero dijo, no me importa. La Fiscalía le dijo, no se puede, no se debe.
La Corte Suprema le dijo, eso es ilegal, no se puede. Y dijo, bueno, le voy a cambiar nombre, no importa el nombre que le ponga, le dijeron. No se puede. Y dijo, bueno, igual esto no lo detiene ni Calimán, dijo un día. ¿Se acuerda usted? Y entonces, ¿cómo hay que detener a un poder del Estado que tiene autoridad, pero que está usando su autoridad para quebrantar la ley? Usted solo lo puede detener haciendo el uso de las demás instituciones. Y eso no es ilegal. Puede ser que no le guste. Y desafortunado para el país porque una persona en la que se ha confiado viene y lleva al país a un extremo como este. Y ahora retornan al poder y vienen a buscar una venganza contra ciudadanos que lo que hicieron fue cumplir la ley. Y es venganza, no tiene nada que ver con lo judicial. Porque si hay que hacer un juicio, se hace un juicio. Ya se hicieron, ya hubo juicios al respecto, ya hubo absoluciones y además de eso hubo hasta acuerdos políticos. Pero como ahora yo tengo el poder, ¿y qué? Un país así no puede avanzar. Y entonces tenemos ahora sometidos a 3 generales a un juicio que es, a mi criterio, totalmente ilegal. No van a encontrar, porque no las encontraron nunca, pruebas efectivas que demuestren que una bala salió de un arma de un soldado e impactó en la cabeza de ese joven que desafortunadamente falleció. No lo probaron, no estuvo en la autopsia y tampoco está en el informe. Y además de eso, el informe lo perdieron porque el informe decía, no se puede probar esta relación. Entonces, hagamos un informe nuevo, desaparezcamos el que tenemos y hagamos uno nuevo en donde diga que sí. Entonces, ¿en qué ley estamos? Cuando perdemos el Estado de Derecho, entonces estamos afectando a todos los ciudadanos del país porque a cualquiera le pueden sembrar un delito y lo pueden meter preso, como pasa en países totalitarios. Como la carta que le mandó Fidel Castro a Hugo Chávez, que así decía, claro, si no tenés, implantarles pruebas claro. y los desprestigias. O llegamos a un extremo en donde es partido único que gobierna e impone su ley como sea. No puede ser. Pero ¿cómo podemos parar ese tipo de atropellos en el cual el pueblo está siendo sometido? Tenemos una elección el 30 de noviembre. Saquemos este gobierno y pongamos uno al que obliguemos a que funcione dentro del marco de la ley. El pueblo tiene los atributos, tiene la responsabilidad y tiene el poder para hacerlo. Yo sé que vamos a luchar contra poderes, pero necesitamos hacerlo. Las propuestas que han hecho los partidos es que nos van a llevar al cumplimiento de la ley, porque ya todo el mundo se dio cuenta de que salirnos de la ley es peligrosísimo. Usted cae, como lo digo, a la ley de la selva. Y en la ley de la selva puede ser que el presidente no es el más poderoso. O puede ser que el presidente de la Corte no sea el más poderoso. O el presidente de la Corte, del Congreso. O el hombre más rico de Honduras no sea el más poderoso. Puede ser que el más poderoso sea un narcotraficante, criminal. Y viene y lo somete a todos. Ya está pasando en algunos países aquí cercanos, amigos. Regiones que no puede gobernar porque hay otro poderoso, porque se salieron de la ley y no pudieron someter a aquellos que estaban violándola. Entonces, someter al país y hacer que las instituciones, policía, Fuerzas Armadas, cumplan con su mandato tal como lo manda la Constitución, esa es la tarea. Yo sé que no es fácil y no va a ser de la noche a la mañana, pero si no lo intentamos, no hay posibilidad. Aquí tenemos un país vecino que ha resuelto en gran medida parte de los problemas. Lo han criticado, le pasó de todo. Hace 70 años, Honduras le tuvo que dar cooperación financiera a Corea. Lo sé porque me lo dijo un embajador de Corea, yo no lo sabía. Un embajador de Corea dijo, mire, nosotros estimamos a Honduras porque Honduras, cuando Corea estaba en el fondo, después de la guerra de Corea, después de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea, Honduras nos dio apoyo financiero, apoyo económico. Por eso Corea siempre va a estar al lado de Honduras para que Honduras salga. Hoy, ¿qué es Corea? Es un país de primer mundo, desarrollado, con grandes resultados. Pero vea usted que hace unos meses su presidente cometió errores, se salió de la ley y las instituciones lo pusieron en orden. Fue a un juicio y lo quitaron de presidente. O sea, eso es lo que tiene que hacer un país. Singapur, hace 70 años igual. Era un pueblo pobre, lleno de criminales, de contrabandistas, de traficantes, de lo que fuera. Y mucho más pequeño que Honduras. Mucho más pequeño. Hoy es uno de los primeros países del mundo, con un ingreso per cápita de los más grandes del mundo.
A cualquiera que usted le dice, ¿te gustaría ir a vivir a Singapur? Le va a decir que sí. ¿Y Honduras por qué Entonces, no puede salir de esta situación? Porque nos ha fallado el carácter a los ciudadanos para imponer lo que debemos tener. Porque muchas veces queremos que venga alguien, dame comida, y ya. Usted le dice a un ciudadano, por ejemplo, de los Estados Unidos, vení, yo te voy a dar comida, y lo ofendió. Usted le dice lo mismo a un costarricense y lo ofendió. A un uruguayo le va a decir, no, espérate, mi comida me la pago yo. Pero no es porque tiene trabajo, es porque tiene orgullo. Y como tiene orgullo, no deja que se le monte un gobierno y no deja de cumplir con sus obligaciones personales y familiares. O sea, tenemos que educarnos y educar al ciudadano a que tiene derecho. Tenemos que levantarle la autoestima al ciudadano hondureño. El gobierno está obligado a hacerlo. Tiene que levantarle la autoestima a cualquier hombre o mujer en cualquier parte que esté, desde niño hasta grande. Porque cuando su autoestima crece, entonces esa persona va a pelear por sus derechos. Es un trabajo intenso el que tenemos que hacer. Entonces no le conviene a los que no gobiernan. Bueno, pero tenemos que obligarlos. Tenemos que encontrar mecanismos para obligarlos y existen los mecanismos. Los mecanismos son, el pueblo exige. Ya hemos tenido situaciones en Honduras donde los pueblos salen a exigir. Por ejemplo, las antorchas, por ejemplo, las marchas de las antorchas. Es una manifestación simple del pueblo hondureño exigiendo, queremos que se lleve ante la justicia a los que cometieron este delito. Eso solo es una muestra. Y no estoy hablando de que el pueblo tiene que alzarse en armas y hacer una revolución. No ese es el camino. Actualmente probablemente hay otros caminos. Eduquémonos, empoderemos a la sociedad, descentralicemos, démosle poder a los alcaldes y controlémoslos, démosle poder a los profesores y controlémoslos en sus aulas de clase. Hagamos que aprenda, que seamos capaces de empoderar al ciudadano. Porque mientras no empoderemos al ciudadano, el que tenga un poquito de poder lo va a estar sometiendo y lo va a seguir sometiendo. Y no me estoy refiriendo a un tipo de gobierno, no, hay dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda. Estamos hablando de someternos a la ley. La ley es el principal mandato que debemos estudiar y enseñarle a un niño desde pequeñito. ¿Y por qué hay personas que quieren cambiar la Constitución? Porque les estorba. Hasta ahora les estorba. Bueno, digámoslo de otra forma. No les ha estorbado, pero han tenido que cometer el delito de violarla. ¿Me explico? O sea, han usado el poder que tienen para pasársela por encima, pasar por encima de ella, con la expectativa de que una vez que salgan de los cargos no le pase nada porque van a tener contacto con los que llegan, van a tener control. Un día va a terminar eso. Un día los hondureños le vamos a pedir a presidentes, a diputados, a ministros, a jefes militares, a jefes policiales y a todo el que ha tenido autoridad, responda por sus fallas. Y usted que viene en las Fuerzas Armadas hablando de esas violaciones y esas cuestiones, ¿usted cree que lo que pasó el 9 de marzo fue o cae en responsabilidad del jefe de las Fuerzas Armadas? No tengo duda. Y no lo digo porque quiera señalarlo, no. Los hechos lo señalan. Yo no inventé los hechos. El artículo 272 dice, entre otras cosas, que debe ser apolítico, obediente, no delirante, y al final dice que a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, sí, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y además aspectos de seguridad del proceso. Dice y además aspectos de la seguridad. O sea, dígame si ahí en ese artículo dice, pero si el Consejo Nacional Electoral no le ayuda, no. O si los transportistas no quieren, entonces no lo cumple. No dice así, solo dice debe cumplirlo. ¿Y por qué se le asignó a una institución como Fuerzas Armadas? Porque tiene las capacidades de operar en guerra, que es el escenario más complicado al final. Entonces, si se tiene esa capacidad, porque efectivamente sí la tiene, me consta porque está entrenada, equipada y preparada para eso, y no se cumple, entonces hay otros problemas. Hay otras razones por las que no se cumplió. Yo no las voy a calificar, no me toca calificarla, pero sí puedo asegurar que no se cumplió, porque es un hecho, que lo vio el pueblo hondureño. Muchos hondureños tuvieron que esperar hasta el día siguiente, hasta la medianoche, 2, 3 de la mañana. 5 de la mañana haciendo fila. Y unos hasta el domingo siguiente para poder ir y votar. No cumplieron el artículo. Que no es solo responsabilidad de ellos, estoy de acuerdo. ¿Ya?
Que ahí fallaron otras instituciones, que falló la policía, que falló ¿cómo se llama? El Consejo Nacional Electoral, sí, también fallaron. Entonces, ¿por qué fallamos? ¿O por qué falló? Porque no se hizo, no se planificó adecuadamente y no hubo capacidad de detectar dónde había riesgos. Pero para eso nos ponen. Usted, doctor, y usted ve los riesgos de salud de un paciente y le dice, espérate, esto no se puede hacer porque aquí hay un riesgo de tal tipo y lo define. Y lo va a contener, lo va a evitar. Pero si se pone operadores especializados para que cumplan una tarea y no se cumpla, pues tiene que responder. Hoy vamos a un proceso electoral, el 30 de noviembre. Ojalá esas dos instituciones se fundan en una sola, con un solo propósito, porque no hay posibilidad, porque al final las instituciones se quedaron señalando unos y otros. Y son los mismos actores los que van al 30 de noviembre. Y está bien que vayan los mismos, porque ahí hay otras circunstancias que hay que tomar en cuenta. Tienen que ir los mismos, son las mismas Fuerzas Armadas y es el mismo Consejo Nacional Electoral que fueron puestos en esos cargos por un tiempo definido y deben cumplir. Si fallaron, hay que corregir lo que fallaron. Si hay responsabilidades, tendría que deducírselas, pero este no es el momento de hacerlo porque estamos todavía sin terminar el partido. O sea, me explico, ¿no? Se dio el pitazo, como usted dijo, cuando se inició, cuando se hizo la convocatoria de elecciones primarias, y luego de ahí se desencadena todo un proceso que nos va a llevar el 29 a una convocatoria a elecciones generales y luego a una... Es más, en este momento están queriendo implementar medidas fuera del juego, bueno, que es que los partidos nuevos o partidos alternativos se inscriban a la carrera antes de lo que establece la ley. Bueno, porque hay un agente interno en ese consejo que probablemente es el mismo que provocó lo que vimos el 9 de marzo, que ya está metiendo otros problemas para romper la armonía que debe haber en un consejo de esa naturaleza. Si uno lee aquí lo que dice también para el Consejo Nacional Electoral, quedamos en lo mismo, le da obligaciones. Y no le dice, si hay circunstancias, usted no lo hace. No, dice que lo va a hacer y tiene que hacerlo. Esa es la responsabilidad. Entonces, ¿quién tiene que cooperar para que lo haga? Todos los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas tienen un mandato escrito para hacerlo, los ciudadanos, los medios de comunicación, todos debemos aportar para que esa misión se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque es un mandato sagrado. Ese es el momento en que el pueblo hondureño, que es el dueño del país, va a decidir a quién le otorga la atribución de guiar a este barco por esos 4 años que le corresponde. O sea, es importante. Entonces, ¿dónde fallamos? Fallamos porque hemos dejado creer, los hondureños, a las autoridades que pueden hacer lo que quieran. Hemos dejado que hagan lo que quieran. Y eso ya no se puede permitir en Honduras. En Honduras hay que empezar a ponerle frenos a la autoridad. Pesos y contrapesos son importantes. Hoy hay un problema grave en Honduras. La politización o la intención de politización o el grado de politización que se ha producido en 2 instituciones como la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque al gobierno le interesa debilitar esas instituciones que son las únicas que los pueden parar desde el punto de vista físico. Le interesa debilitar las que no puedan cumplir con su misión. Entonces hemos perdido... Desprestigiarlas, y han logrado hacer eso. Claro, entonces hemos perdido el concepto de pesos y contrapesos. Los pesos y contrapesos en el Estado están ahí para contener esa intención natural, a veces, irresponsable, de algunas personas que tienen autoridad para querer pasarse la ley por encima. O sea, pasarse por encima de la ley. Para eso están estas otras instituciones, o los tribunales, o la fiscalía, o las instituciones de defensa y seguridad. Esos son los servicios que tenemos en el Estado para contener a los individuos que violan la ley, a los ciudadanos que se salen de la ley y que afectan a otros, pero también a las autoridades que se salen de la ley. Y, por ejemplo, lo que pasó hace un par de días con un comunicado que envió la Embajada Americana de la posibilidad de algún acto terrorista, ¿cómo lo visualiza usted en un momento en el cual vamos a un proceso electoral? ¿Cómo se relaciona todo eso? Este es un tema que todavía está inconcluso, creo yo.
no solo inconcluso porque en el comunicado decía el 6 y el 16, no. Primero, quiero contarle o decirle cuál es mi experiencia con ese tipo de comunicados desde el punto de vista diplomático. de la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos particularmente, o de los Estados Unidos como país. Hasta hoy, para mí, siempre han sido sumamente responsables en que cuando sacan una comunicación como esta es porque efectivamente hay una razón, ¿ya? No se juega con eso porque usted está jugando con vidas y con comportamiento, y esto nos lleva al cuento del viene el lobo y el lobo no vino, entonces yo me vuelvo complaciente y me va a comer el lobo un día. O sea, no juegan con eso. Son serios, son muy serios con las alertas de tornados, con las alertas de terremotos, con las alertas de inundaciones, todas esas alertas. De hecho, los bancos tomaron medidas. Claro. Entonces, han sido muy responsables, así que en ese sentido yo le doy crédito a lo que me están diciendo. Ahora, una aseveración como esta puede no ocurrir, como es el caso. No ha ocurrido hasta hoy. Pero nadie dice que mañana no puede ocurrir o pasado mañana no puede ocurrir. ¿Dónde me preocupé yo más? Claro, me preocupó el anuncio. Digo, wow, esto es un peligro para muchas personas, para todos. Pero me preocupa más cuando los voceros del gobierno, desde el más alto nivel hasta otros, quisieron minimizar el hecho. ¿Por qué? Cuando debieron tener una actitud completamente distinta, profesional, observando protocolos de seguridad verdaderos en la lucha contra el terrorismo. Descartarlo no porque el más alto funcionario del Estado, la señora Presidente, dijo, aquí no hay terroristas. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que no hay terroristas? Cuando aquí hay narcotraficantes, cuando aquí hay pandilleros, cuando aquí puede estar circulando. Bueno, se supone que están los del Tren de Aragua, se supone que están los de Cuba, se supone que están, etcétera, etcétera, los de Jalisco, Entonces, ¿cómo es que podemos afirmar? No, aquí no hay terroristas. Y luego, en otro comunicado, otro oficial de gobierno nos dice, no, esto es un tema ideológico porque no puede ser, pues. No puede ser que la autoridad de mi país me diga eso. Y la policía dice, no, aquí no pasa nada. Pero así, en minutos. Eso no puede ser. O sea, la autoridad debió tomar una postura correcta y la postura debió ser, aquí tengo protocolos. Cuando hay una alerta de este tipo, si yo la di, porque la puede dar cualquiera, el que detecta la situación, y si tengo una buena comunicación con todos los... existe lo que se llama la comunidad de inteligencia, y esa comunidad de inteligencia incluye los servicios de inteligencia de países amigos, porque tenemos una relación. Incluso pueden haber protocolos. Si usted lee los protocolos de 1954, ahí dice que vamos a cooperar. ¿Será otro mensaje que le quieren dar también al gobierno? No, puede ser. Ahí dice, pero puede ser, pero yo dudo que se utilice ese elemento para darle un mensaje al gobierno. A este gobierno se le pueden dar mensajes de otra forma. Pero decir, aquí puede pasar una serie de atentados de esta naturaleza, es un lenguaje que no lo veo el apropiado para mandar un mensaje político. Insisto, ¿por qué? Porque ese tipo de mensaje es para salvar vidas, incluyendo la propia. Y si lo comienzo a usar y lo vulgarizo con otras cosas, estoy entrando en un conflicto porque después no me va a servir. O sea, es como que le ponga antibióticos y después ya no le sirven los antibióticos. No creo que esa sea la razón. Un mensaje político o un mensaje estratégico, si se quiere, de una potencia a un país, se puede dar de otra forma. Pero si el Estado de Honduras tiene su cuerpo y su grupo de inteligencia, y el país amigo tiene su grupo de inteligencia, ¿cómo estamos en Le voy a decir lo que no nos dijeron. No nos dijo la policía que habían hablado con los norteamericanos. Y si hubiese sido, yo inmediatamente lo primero que hago es que llamo. Si tengo buena comunicación, si tengo una buena relación, yo llamo y pregunto, ¿por qué me está diciendo esto? ¿De dónde tiene la información? Es más, si hubiese habido buena comunicación y cooperación real, la misma embajada hubiese llamado a los servicios de inteligencia y decirles, ¿saben qué? Estamos viendo esto. Y nos hubieran alertado. ¿Ya? Antes de que ellos mandaran eso. Y el mismo gobierno de Honduras pudo haber dicho, hey, aquí tenemos una alerta, puede que no sea cierta, pero hay una alerta.
y debió prepararse, debió haber movimiento, debió haber un protocolo que diga cómo actuar. No, no lo vimos. Entonces, pero ¿será eso una perdón, forma de cómo querer parar el proceso electoral? No por parte de los americanos, sino que por parte de los que están incentivando ese tipo de acciones que dicen, aquí no hay nada, aquí todo está bien. Ahí tenemos que investigar. ¿Ya? Ahí, y aquí hay un problema, porque el control de los órganos de investigación e inteligencia de Estado los tiene el gobierno. Si el gobierno me demostrara a mí que realmente trabaja dentro del marco de esta ley, yo le voy a creer todo lo que me diga. Pero los hondureños y hondureñas que están en el ejército y en la policía, que están en esa situación de los cuerpos de inteligencia. Así es. Vamos a tener que recurrir a otros mecanismos para saber qué fue lo que pasó. Pero es una pérdida de tiempo y una pérdida de esfuerzo, pero igual tiene que hacerlo. Fuerzas Armadas tienen responsabilidades de saber qué es lo que va a pasar, porque en esta misma Constitución le dice que tiene que preservar el orden, la paz y la vida de los hondureños, y la policía también, ahí está. Ahí está, clarito. Hay leyes, claro. Son órdenes que se le dan a las Fuerzas Armadas y órdenes que se le dan a la policía, no usted ni yo. Son mandatos. La Constitución de la República. Son mandatos constitucionales de la Constitución y de las leyes. Entonces, volvamos al mismo punto otra vez. Cuando las instituciones nuestras cumplan con sus mandatos, y eso se lo tenemos que enseñar al niño desde chiquito, y tenemos que hacer todo eso. Claro, no podemos esperar 20 años o 30 años a que se convierta en jefe de la policía, un niño que empecemos a educar hoy, porque él va a aprender más de lo que está viendo que de lo que le vamos a enseñar en el aula. Pero el 30 de noviembre tenemos una oportunidad de poner un gobierno distinto y de exigirle a ese gobierno cómo queremos los hondureños que nos mande, y de exigirle que los planes de gobierno que nos presenten ahora, o que presentemos, porque yo soy parte de un partido que va a presentar planes de gobierno, incluyan el respeto a la ley, y que nos hagamos el compromiso de que vamos a respetar la ley. Y esto es crucial por lo que vamos a ver ahora. Después del 30 de noviembre, Honduras puede irse a un precipicio de un totalitarismo completo, porque ya nos dijo una de las candidatas que está ahí, que el modelo que ella quiere es el de Cuba. Y si nos vamos a parecer a Cuba, prepárese, doctor, y preparémonos todos. O bien vamos a rescatar Honduras y la vamos a poner en manos de un equipo de hondureños para construir una esperanza. Y eso no puede ser un juego. Van a ser 4 años en donde debemos tener el mejor gobierno posible. Y ese mejor gobierno posible no puede ocurrir fuera del marco de esta ley. Ya para irnos antes, brevemente, me gustaría saber, porque yo no tengo nada de conocimiento de las Fuerzas Armadas, nunca fui militar, ni de la policía ni del ejército. Esa preparación de tesón que se supone que el general Romeo Vázquez Velázquez tiene, que se supone que es lo que lo ha estado haciendo sobrevivir, que es la pregunta que me han estado haciendo a través de las redes sociales, que se la preguntara a alguien, pues a usted le tocó hacerle esa pregunta. ¿Cómo es brevemente esa capacitación de tesón que menciona el general Romeo Vázquez Velázquez y que en realidad es o no es que eso es lo que lo mantiene con vida? Okay. Tesón quiere decir Tropas Especializadas en Selva y Operaciones Nocturnas. Esa es la sigla, sí. Tesón, eso es lo que quiere decir. O sea, es un entrenamiento específico, especial, de 45 días para que un soldado alcance los límites de su preparación para combatir en selva, para combatir de noche, para combatir sin sueño, sin haber dormido casi. O sea, se le lleva al extremo de sueño, al extremo de sus capacidades físicas, al extremo de su capacidad psíquica y de sobrevivir hasta con poco alimento. O sea, se le debilita lo más que se puede para medirle y para darle la confianza de que puede operar. Aparte de eso, va a recibir un afinamiento de las técnicas de combate, o sea, de cómo disparar bien, de cómo sobrevivir en combate, de cómo sobrevivir en una situación compleja, entrenamiento que lo va a llevar al extremo de poder perder su vida en el entrenamiento mismo, para poder llevarlo al extremo y que realmente descubra todos los límites de su confianza y pueda rebasarlos inclusive, ya en una condición hasta de sacrificio. O sea,
ese es digamos, el contexto general de la preparación, para no entrar en otros detalles, porque eso creo que son comprensibles para un ciudadano. TESON no es el único curso que hace eso, otros cursos lo hacen en el entrenamiento del soldado. Algunos son más largos, otros son más cortos, pero TESON tiene una característica que genera una alta unidad de combate, o sea, de capacidad de combate, una alta empatía entre los hombres que realizan, hombres o mujeres, porque hay mujeres que lo hacen, que realizan ese entrenamiento, igual que pasa con otras fuerzas élites. Son fuerzas dedicadas a trabajos especiales en la mayoría de los ejércitos. Son multiplicadores de la capacidad de combate. O sea, los ejércitos preparan este tipo de soldados para tener activos con los cuales responder a cierto tipo de circunstancias. Se puede usar para mucho. No tiene que ser solo en la selva. Puede ser en las ciudades. Puede ser en los desiertos. Puede ser en el mar. En el mar algunos le llaman Navy SEALs en Estados Unidos. O sea, es ese mismo tipo de capacitación puntual para darle a un soldado capacidades especiales que son necesarias en el combate contra cualquier tipo de adversario. Así que a eso se refiere cuando estamos hablando de TESON. Okay. Hay un fortalecimiento físico, fortalecimiento emocional, fortalecimiento psicológico, de manera que la persona pueda sobrevivir y pueda seguir combatiendo y cumpliendo con las misiones aún en las peores circunstancias. Lo hacen todos los ejércitos. La gran mayoría de los soldados reciben entrenamientos similares, en realidad. Pero ese es un curso definido de 45 días. Hay otros que hacen otros cursos, ¿no? Bueno. Que dan resultados similares, pero con otras denominaciones. Cada país tiene su nombre. Uno le llaman comando, otros le llaman lanceros, otros le llaman caibiles. Los norteamericanos le llaman rangers. ¿Ya? O sea, es más o menos lo mismo. ¿Ya? Muchas gracias, general, por todas esas explicaciones y de la forma como creemos que podemos salvar la democracia y llegar a un proceso el 30 de noviembre. Quiero resumirle, porque tal vez no queda bien conectado. El principal paso que tenemos que dar es someternos a esta ley. Someternos a esta ley pasa por el proceso de diálogo. La sociedad hondureña tiene que ponerse de acuerdo y las personas el acuerdo debe llevarnos a responsabilidades. ¿Cuál es mi responsabilidad como autoridad? ¿Cuál es mi responsabilidad como ciudadano? ¿Cuál es mi responsabilidad como medio de comunicación? O sea, en cada área donde yo estoy, ¿cuál es mi responsabilidad y cuáles son mis derechos? Y asegurarnos de que lo cumplimos. Si cumplimos eso dentro del marco de esta Constitución, entonces sí vamos a poder. Y eso es viable y lo podemos hacer, en los primeros 4 años del próximo gobierno. O sea, no del próximo gobierno, de la próxima historia de Honduras. En el próximo gobierno de 4 años podemos someternos a la Constitución. Si la Constitución no nos resuelve los problemas, debemos hacer los ajustes que corresponden. Ella tiene ahí todo lo que hay que hacer. Así que la tarea no es imposible. Está en nuestras manos. Solo es tomar la decisión. Solo es tomar Ir a votar todos, sin quedarnos nadie en la casa. Y escoger un gobierno que esté sometido al cumplimiento de la ley. Y cuidar los votos y cuidar el traslado de los votos y cuidar el acta que va a ser sometida a la computadora en informática. Conquistar las voluntades. Los partidos tienen que conquistar las voluntades de los hondureños con buenos programas y con promesas reales de que van a cumplir con esto. El ciudadano tiene que ir con esa voluntad a poner su voto. La sociedad tiene que evitar que agentes externos o agentes maliciosos impidan que el ciudadano pueda votar. Pero una vez que votó, ese tesoro que está en la urna, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, lo tienen que cuidar los políticos que están en la mesa, lo tienen que cuidar los soldados porque está en la Constitución, los tiene que cuidar el presidente de la República porque está en su responsabilidad y eso debe volver a un centro de cómputo para contarle a Honduras qué fue lo que hicimos. Si eso se hace y se hace bien, Honduras tiene esperanza y Honduras no se va a ir al precipicio, sino que va a construir una esperanza para los próximos 100 años. Usted y yo, como generación, vamos a pasar a la historia. O porque lo hicimos bien o porque no lo hicimos. Bueno, gracias. Yo quiero decirle lo que para nosotros significa unidos en diálogo. Sí. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero
Sí. y la participación ciudadana son las herramientas clave Así es. para construir un futuro más justo Sí. y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.